acercarse y bueno, venir a la charla con el título más largo, ¿vale? En la cual vamos a estar hablando de cómo podemos mejorar la productividad en nuestra empresa mediante la optimización de búsqueda, tanto en sistemas externos o internos, ¿no? Aquí ya estaremos hablando de cómo esto se podría evolucionar a otros tipos de base de datos o inclusive a información que tenemos dentro. Para presentarme, mi nombre es Francisco Morillo, soy arquitecto especialista en datos y conmigo está José. José Navarro, es un placer, arquitecto de soluciones, especialista en inteligencia artificial. Y bueno, como se podrán imaginar, hoy vamos a ver cómo podemos utilizar la IA generativa para mejorar esta productividad. Y el clicker tiene delays. Y bueno, como bien saben, y la razón por la cual tenemos todas estas charlas, ¿no? Demos, es porque estamos viendo que la IA generativa es capaz de transformar y revolucionar lo que podría ser nuestro negocio o industria. Pero lo que nosotros consideramos que es lo más importante ya a nivel de la IA generativa es nuestro dato. Nuestro dato va a ser la diferencia en la que estemos utilizando un modelo genérico que se ha entrenado con datos de hace 1 o 2 años a lo que el modelo sea capaz de poder responder en realidad a la información que se encuentre en nuestras bases de datos, en nuestro data warehouse o en nuestro data lake. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Bueno, gracias a AWS y las distintas capas de servicio que ofrecemos, damos la opción de que los desarrolladores, los data scientists, puedan elegir el servicio que se adecua más a sus conocimientos. Si quieren utilizar la infraestructura nativa y construir estos modelos directamente, lo pueden hacer. Ya luego tendríamos lo que sería la fundación, la base de cada uno de esos datos. Y ya luego lo que nosotros buscamos es que en base a esta base, eso es lo que va a estar alimentando cada uno de estas aplicaciones de modelos de Machine Learning o, como vamos a ver hoy, modelos de IA generativa. Y bueno, en realidad, como ya bien sabrán, AWS es donde nosotros buscamos ofrecer, ¿no?, la mayor cantidad de servicios para poder facilitar lo que sería la estrategia moderna de datos, pero también esta estrategia a nivel de Machine Learning. A lo cual tenemos servicios que tratamos de que sean específicos para cada uno de los casos de uso con los que están trabajando, que faciliten la integración del dato, ya variando de las distintas fuentes de información con las que podamos trabajar. Y por último, y lo más importante, que ese dato se encuentre seguro, que podamos trabajar con él de forma gobernada, que podamos tener en realidad una garantía de quién está trabajando con este dato, quién está accediendo y para qué se está utilizando. Y bueno, cuando trabajamos o hablamos de aplicaciones de IA generativa, lo que siempre estamos tratando es tener un prompt, que sería la pregunta que estamos generando, lo que sería el contexto, información relevante para esa pregunta, para que sea capaz de poder responder y seleccionar el modelo. Y una vez que combinamos estos 3 puntos, somos capaces de tener una respuesta. Y bueno, si queremos tener algún ejemplo de alguna aplicación de IA generativa, yo puedo tener el caso de un chatbot de cliente en la cual, o un call center, el usuario tiene algunas dudas, tiene alguna pregunta, tal vez se quiere cambiar de una cuenta u otra, la quieren cerrar, pero a nivel ya de contexto, somos capaces de extraer cuál es la llamada que está teniendo actualmente, la historia del cliente, ¿no? Tener una vista 360 de cuáles son los productos que tiene el cliente a día de hoy y ya por último elegir con qué modelo vamos a ser capaces de responder esa pregunta. Puede suceder que no somos capaces de tener la respuesta, tenemos que reiterar un poco, ¿no?, un proceso de aprender basado en el contexto que tenemos, también ser capaces de ya luego poder terminar dando la respuesta, cerrar y ya esto termina siendo un ciclo iterativo en la cual buscamos siempre mejorar ese output que el modelo y que nuestra aplicación le está dando a nuestro usuario. Y bueno, ya a nivel de servicios que nos pueden permitir construir esta arquitectura de datos, podemos tener nuestras distintas fuentes de información, utilizar los servicios de analítica de ingesta, como pueden ser DMS para la migración de bases de datos, Glue para la integración con fuentes externas y ser capaces de procesar esa información y almacenarla en una capa de almacenamiento como una base de datos, un data warehouse como podría ser Redshift
o ya directamente en S3 para construir nuestro data lake. Y una vez que tenemos este dato ya procesado, ya extraído de nuestros distintos silos, es donde ya nuestros modelos de IA generativa pueden usar esta información. Tal vez están pensando, pero ¿cuál es el verdadero beneficio de esto? Bueno, porque de esta manera no tenemos que reentrenar el modelo con nuestra información y en realidad utilizamos nuestros data lake, nuestras fuentes de verdad, como ese contexto para dar respuesta a la pregunta. El caso que vamos a ver hoy es cómo podemos mejorar esa productividad buscando facilitar la consulta a ese dato, en la que de manera natural podemos hacer preguntas sin necesidad de conocer a qué base de datos quiero atacar, a qué tabla necesito realizar la consulta, o inclusive sin tener que preocuparme de conocer SQL. Entonces, por medio de construir esta fundación de datos dentro de AWS, dentro de mi Data Lake, puedo facilitar o democratizar ese acceso al dato. Entonces, ahorita vamos a ver un poco cómo quedaría esta arquitectura que vamos a evaluar hoy. Muchas gracias, Francisco. Pues exactamente, ya con ese contexto tenido en cuenta, vamos a hacer, digamos, dive deep en lo que sería la arquitectura y la demo que vamos a estar mostrando el día de hoy. Puntualmente tenemos aquí, podemos ver por ahora un usuario, podemos ver vuestras data sources. En este caso, la demo la va a estar hecha en Redshift, una base de datos SQL montada en Redshift, pero como bien pone el diagrama, pudiera ser cualquier tipo de base de datos SQL o PostgreSQL, básicamente una base de datos relacional. Y en el medio tenemos, con el servicio con el que vamos a estar interactuando es SageMaker o Amazon Bedrock, básicamente donde sea que entregamos ese modelo fundacional, que en el caso de la demo será Mixtral 8x7b, un modelo Mixture of Experts State of the Art de IA generativa, para la generación de ese código SQL, ¿vale? Y después ese parseo de vuelta al usuario final. Entonces vamos a ver un poco cómo sería ese workflow, ¿no? Lo primero, el usuario, en este caso, pensar que puede ser un analista de datos dentro de vuestra empresa, ¿vale? Que pueda o no tener conocimientos del lenguaje SQL, ¿no? Pero independientemente, por acelerar ese flujo de trabajo igualmente, ¿no? Pasaría ese prompt en lenguaje natural, ¿no? Una consulta de datos, de insights que quiere extraer de esa base de datos relacional, ¿vale? Lo que tenemos que traernos también en nuestra arquitectura, que lo veremos luego en la demo, nos traemos el último estado de esa base de datos, ¿vale? Lo que sería el esquema de la base de datos, así como ejemplos de cada una de las tablas, ¿no? Para pasar, como decía Francisco antes, ese contexto al modelo y decirle, como veremos en el prompt, teniendo en cuenta este request de mi usuario, de mi analista, y esta información de la tabla, genérame ese query en SQL. Y eso es lo que se le pasa justo a nuestro modelo. En este caso, como decía antes, Mixtral 8x7b, albergado ya sea en SageMaker o accedido a él por medio de Amazon Bedrock. Se le pasa ese prompt con ese contexto, se genera un query en SQL y ese es el query que pasamos a nuestra base de datos, ¿vale? En este caso, evidentemente, podemos tener dos resultados, ¿no? Uno, que la query sea exitosa y nos devuelva ya el resultado tabular, ¿no? Lo que sería una consulta normal en SQL, o nos devuelve un error con un mensaje de error que de nuevo pasaríamos al modelo con el contexto del error y todo ese contexto para generar una nueva query, ¿vale? Hasta que obtengamos tantos retries como querramos hacer, pero básicamente lograr los resultados tabulares que queremos de la base de datos relacional. Y recibida de vuelta podemos directamente pasársela al usuario como, digamos, respuesta tabular, simplemente el CSV, si lo queremos ver así, la tabla. O si queremos también volverla a pasar al modelo y decirle, interprétame este resultado en base al prompt, a esta solicitud que me hizo mi usuario, ¿no? Esa es la arquitectura de la demo que vamos a ver hoy. Y ya con eso nos pasamos a la consola de AWS y os mostraré cómo se ve en la práctica. Vale. Muy bien. Pues la base de datos con la que vamos a estar trabajando es una base de datos de ejemplo, ¿no? Llamada, que se denomina base de datos Ticket. Es una base de datos ficticia que simula, digamos, storage de lo que sería un venue de compra y venta de tickets de eventos, ¿no? Diversa cantidad de eventos, obras de teatro, por ejemplo, eventos deportivos, con toda la información que vemos allí. Vemos diversas tablas con diversas relaciones entre ellas, ¿no? Hay tablas que tienen digamos, información de los eventos, información de la categoría del venue, dónde se albergó ese evento,
una tabla de fecha, una tabla de los usuarios, de los listings disponibles y de las ventas, ¿no? Con todas las relaciones que vemos allí en esa tabla de datos, en esa base de datos. Como mencionaba antes, la base de datos está albergada en Amazon Redshift. Aquí podemos ver, básicamente, si nos vamos a Redshift, tenemos la base de datos. Aquí a la izquierda podemos ver esas tablas que veíamos antes, ¿no? Con sus respectivos atributos cada uno, y podemos evidentemente dentro de Redshift, ¿no? Lo que sería un workflow normal para un analista de datos, podemos correr queries sobre esta data, ¿no? Importante mencionar, como os decíamos al principio, ¿no? Esta solución se puede perfectamente adaptar para usar con Amazon Athena, por ejemplo, con cualquier otra solución de SQL en AWS o fuera, ¿vale? Con las respectivas consideraciones, obviamente. Y al terminar la demo os dejaremos dos QRs, uno para que miréis el blog que hemos creado con respecto a esta solución, así como el code repository asociado para que podáis implementar esta misma solución en vuestras cuentas y experimentar, ¿vale? Así que como vemos aquí, por ejemplo, una query que nos encuentra los top 10 compradores, ¿vale? La obtenemos de vuelta, básicamente un workflow bastante normal, nada especial hasta ahora, ¿no? Como mostraba antes, estaremos usando el modelo Mixtral 87B Instruct específicamente, ¿vale? Tenemos en AWS dos maneras principales, ambas bastante sencillas, de las cuales al acceder a este modelo podemos hacerlo por medio de SageMaker y SageMaker Jumpstart, desplegando ese modelo a un endpoint, o directamente vía API a través de Bedrock. Os mostraré ambas, pero que sepáis que en la demo estaremos usándolo por medio de Bedrock. Básicamente, si vamos a la consola de SageMaker Studio dentro de SageMaker y nos vamos a Jumpstart, Jumpstart es un model hub que tiene pues cientos de modelos disponibles para desplegar con un solo clic en vuestra cuenta, y podemos aquí, buscando sencillamente Mixtral, vemos aquí el model card de este modelo, ¿vale? Con todos los detalles del mismo. Vemos que evidentemente, como os decía, está optimizado para generación de código, por eso estamos usando este modelo, y lo podemos desplegar con un solo clic aquí directamente y tenerlo, digamos, desplegado en un endpoint, y podemos acceder a él por medio de SageMaker. O la otra alternativa, incluso más sencilla, es hacerlo a través de Amazon Bedrock, ¿vale? Por medio de la cual podemos acceder a modelos vía API, ¿vale? Sin tener que, digamos, manejar nada, tema autoescalado, todo está gestionado por Amazon Bedrock. Si nos vamos aquí a proveedores, Mixtral AI, y vemos el modelo Mixtral 87B Instruct, que está disponible para usarse y especializado en Code Generation, ¿vale? Por lo cual, vamos entonces a correr nuestro notebook. Básicamente, lo que estamos haciendo aquí es... segundín, vale. Voy a correr todo aquí de nuevo. Nos conectamos a la base de datos con estos parámetros, ¿vale? La base de datos de Amazon Redshift. Ya os digo que todo este código está disponible en el GitHub asociado a este blog, a esta solución, justo con su blog. Y lo único que tenemos que hacer aquí es pasarle el prompt que queramos, ¿vale? Con lo cual voy a hacer un zoom in por si se ve un poco mejor. Podemos empezar con esta query, digamos. Queremos saber cuál es el número de venues en los cuales se presentó el show Macbeth, ¿vale? Pasamos ese query, ¿no? Esto sería el query de nuestro analista de datos, ¿vale? Y queremos como ejecutar esa serie de pasos, que es lo que se está ejecutando por detrás, ¿no? Tener que se genere la query de SQL, una query correcta, que pase a la base de datos y que nos genere ese resultado de vuelta en formato tabular y luego también en formato, digamos, de lenguaje natural para pasárselo al usuario. Y es exactamente lo que vemos aquí, ¿no? En 244 milisegundos hemos generado la respuesta final, pero vamos a ver lo que ha pasado, ¿no? En un primer intento se ha generado la query, una query bastante fácil, ya iremos aumentando en complejidad en los siguientes ejemplos. Pero básicamente hemos generado la query de SQL y hemos recibido de vuelta de nuestra base de datos en Redshift el count de 41, ¿vale? Y eso se le pasa posteriormente al modelo nuevamente y se le dice que en base a esta pregunta y en base a esta respuesta tabular nos las analice y nos las simplifique en formato de lenguaje natural. Es exactamente lo que recibimos aquí, ¿no? Que basado en la query y el resultado, el número de venues en los que se presentó el show titulado Macbeth fue 41. Esto porque la query, etcétera, etcétera, nos da un poco más de explicación en lenguaje natural. Evidentemente, como os mostraba en arquitectura, esto está bastante generalizado a lo que sería lenguaje natural
a SQL a lenguaje natural. En vuestras soluciones y en vuestros workflows lo podéis devolver simplemente la query de SQL, podéis construirla como mejor lo puedan ver, ¿no? Lo puedan ver más útil para vuestros casos de uso. Lo que sí os quiero mostrar ahora, antes de seguir con los otros ejemplos, es esos prompt templates que os decía que está pasando en cada uno de los casos, ¿no? El primero es este query que vemos aquí, que es el primero que se pasa, ¿no? En donde le decimos al modelo un system prompt en el que le decimos que eres un experto programador en PostgreSQL y que su tarea pues es darnos un código en SQL, en PostgreSQL, que sea correcto ante una pregunta de un usuario. Y le pasamos ese contexto de la definición de las tablas, ¿vale? Este contexto que ponemos aquí. Este contexto lo estamos sacando de Redshift con cada ejecución del usuario, ¿vale? Es decir, cada vez que se pide una query, se le pide a Redshift que pase el último estado de la tabla, ¿no? Esto evidentemente porque queremos mantenernos pues al día en caso de que haya pues alguna actualización del database schema o haya nueva información en la tabla que sea relevante, porque evidentemente tenemos que pasarle todo ese contexto al modelo de GenAI para que nos genere un query que sea correcto y funcione correctamente, ¿no? Entonces, volviendo al primero de los prompts, también le pasamos lo que sería records de ejemplo, ¿no? Tablas cortitas de pocos resultados de cada una de las tablas, también pasándole todo ese contexto. Y ya a partir de ahí se le dice que genere el código de SQL, teniendo en cuenta, pues evidentemente, que solo use esas tablas, digamos, lo que serían los guardrails, guiando al modelo para que nos dé el query de SQL que sea, digamos, lo más correcto posible, lo más óptimo posible. Sin embargo, como os decía antes, puede ser que haya un error, ¿vale? Puede ser que en el primero, que en el primero de las solicitudes de query de SQL, pues Redshift dé un error, ¿no? Una tabla que no existe, un join que no existe, un join que no está bien hecho. A partir de allí, construimos este otro prompt, que básicamente, subo para acá, para hacer debugging, ¿vale? Sería este prompt que vemos aquí, y que entraría pues en la fracción de la arquitectura que vimos, ¿no? de regeneración de ese query, que es que básicamente le decimos que ahora enfócate en hacer debugging de errores, ¿no? de SQL. Básicamente el table schema es la que te pasé antes, la misma, y los examples son los mismos, pero ahora también te estoy pasando el statement de SQL que digamos que arrojó ese error. Además, le estoy pasando el error que ha devuelto Redshift, que por lo general cuando hacemos estas consultas, por lo general devuelve algún error de formato de SQL, ¿no? Que esta tabla no existe, o digamos, pasándole ese contexto. Y le volvemos a pasar de nuevo, pues la intención del usuario, ¿no? El prompt del usuario, lo que ha pedido el usuario. Y ya con esto, pues le decimos, entiende el error y genérame una query que tenga en cuenta este error que ha arrojado la base de datos, genérame una nueva query. Y ya con esa nueva query volvemos a ejecutar el workflow previo, ¿no? Volvemos a pasársela a Redshift. Eso evidentemente es digamos, se puede iterar, se puede repetir cuantas veces se configure, ¿no? Lo que sea óptimo, pero evidentemente pues siempre hay maneras de lograr mejorar esos prompts para que, digamos, orientar al modelo, que ya os digo que es bastante poderoso, por ejemplo, este modelo de Mistral AI, para generación de código SQL y que os dé un query correcto casi siempre a la primera vez, ¿no? Que es lo ideal. Y luego ya lo último sería, simplemente por simplificar la respuesta al usuario, sería, bueno, básicamente teniendo en cuenta el query, ¿vale? Y teniendo en cuenta este resultado tabular, digamos que le pasamos una tabla, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Respóndeme la pregunta del usuario, ¿vale? Es decir, ten en cuenta la pregunta del usuario, este query de SQL y esta respuesta que me ha dado mi base de datos, y a partir de ahí, argumentame una respuesta en lenguaje natural que me responda al usuario. Y eso podemos devolvérselo al usuario final y básicamente el usuario nunca vio ni siquiera una query de SQL, ¿vale? Evidentemente depende del caso de uso, pero es lo poderoso de, digamos, implementar estos modelos por debajo, ¿no? Que básicamente orquestan todo lo que sería la generación del código SQL, el parseo con la base de datos y al usuario final solo le devolvemos la respuesta en lenguaje natural, ¿vale? Entonces, sin nada más que agregar, vamos a ver los últimos ejemplos que tenemos preparados aquí. Podemos preguntarle que para el top 10 de eventos cuente el número de veces que cada uno ha ocurrido. Volvemos a ejecutar
el workflow. Y esto, digamos, como os decía, si quieres ver este código, está en nuestra librería de AWS Samples. Os mostraremos el QR para acceder al mismo después al finalizar la presentación. Pero ahí lo tenemos, en 237 milisegundos obtenemos el query, ¿no? que fue correcto a la primera, y nos ha dado como respuesta, en este caso, esta tabla, digamos, formato tabular, ¿vale? Que sería la respuesta a esta consulta de SQL, que es lo que ha hecho la solución, básicamente. También podemos implementar mecanismos de debugging, ¿no? Meter lo que sería un human in the loop, o básicamente, de nuevo, empoderar a vuestros analistas de datos a que básicamente no tienen que escribir este query desde cero, sino básicamente si lo pasan a un modelo, a esta solución, por ejemplo, y os genera un query de SQL, ya el analista de datos puede decir, vale, esta query está correcta, efectivamente, listo, la dejo como está, o si veo algo que puedo optimizar o algo que necesito cambiar, también lo puede hacer. Pero en este caso la query determinamos que es correcta, obtenemos estos resultados de vuelta, y ya al pasárselo, dependiendo, como os decía, el caso de uso, podemos obtener una respuesta perfectamente en lenguaje natural, donde nos arma el modelo pues una lista, un top 10 de cuántas veces ocurrió cada uno de los eventos, ¿no? Mamma Mía ocurrió 1815 veces, Spring Awakening, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es, digamos, de una forma a gran escala lo que hace esta demo y lo que hace esta solución, que como os digo, podéis desplegar en vuestras cuentas. Voy a pasarle un par de prompts más. Por ejemplo, ¿cuántos han sido las comisiones totales generadas para Macbeth en el Teatro Royce Hall? Y le damos, y lo corremos de nuevo. Pudiera, como os digo, ya en cualquier caso, en alguna query dar algún tipo de error. En este caso, todas las primeras veces está dándonos el resultado correcto. Pero siempre es importante tener en cuenta implementar, como os mostraba antes, ese mecanismo de retry, ¿no? Evidentemente, si la primera query os da un error, Redshift, tener un mecanismo que os permita reejecutar esa query de nuevo y obtenerla de vuelta, ¿no? En este caso también obtenemos el resultado de 3.537,15, que viene de esta query, que también podemos, digamos, debuguear, ¿vale? Vemos que es perfectamente capaz de hacer joins de tablas donde sea necesario. Y el resultado tabular que obtuvo de Redshift, ¿vale? Y ya por no ser mucho más repetitivo, pasaré la última query. ¿Cuál es el estado más popular para albergar eventos basados en el número de venues que hay en cada estado, ¿vale? Con lo cual, aquí nos responde que el estado con mayor cantidad de venues es Nueva York, con 49. Por ende, Nueva York debe ser el estado más popular para albergar eventos, ¿vale? Podemos ver la query. Y de nuevo, si nos vamos abajo aquí al resultado que hemos obtenido de nuestra base de datos, pues vemos ordenado en orden descendiente el número de venues, 49, el estado de Nueva York con 49, ¿vale? Pues con eso terminaríamos la parte práctica de nuestra demo. Voy a volver aquí a los slides para hacer el cierre de la presentación. Como os decía, si os interesa leer un poco más sobre no solo esta solución, sino soluciones en general de texto a SQL para ser capaces de interactuar con bases de datos relacionales por medio de texto y digamos de una manera open source, porque también, cosa que olvidé mencionar previamente, el modelo Mixtral 8x7b es completamente open source y ya os decía, tienes diversas maneras de acceder al mismo, pero que soluciones como estas son posibles ya hoy en día y acelerar el flujo de trabajo para vuestros analistas de datos. José, y una pregunta. Hoy usamos Mistral, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si tenemos una empresa que quiere utilizar otro modelo? ¿Hubiese sido mucho cambio para que también pudiésemos utilizar esta misma solución? Lo que hay que tener en cuenta siempre que se va a probar un modelo es experimentar con el modelo con el caso de uso, ¿no? Ver un poco cómo es el performance de cada uno de esos modelos y ver los requerimientos a los que se tiene cada uno, ¿no? Dónde pueden desplegar cada uno, desde dónde los despliegan, la flexibilidad que te da un modelo open source, por ejemplo, un modelo de Mistral como este de Mixtral, es que es completamente open source, por ende lo puedes coger, por ejemplo, de Hugging Face, desplegarlo en cualquier infraestructura, no tiene que ser ni siquiera en SageMaker, puede ser en vuestra propia infraestructura y digamos, apegarse a los requerimientos de compliance que sean necesarios. Entonces, mucha flexibilidad, simplemente tener en cuenta los ajustes que haya que hacer al cambiar de modelo. Y con eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, espero que os haya sido útil.